Parece que sí lo tiene. Sí, sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Bueno, somos la Universidad de San Pablo Tucumán. Esta es la carrera licenciatura en Ciencias de Datos. Y bueno, ahí tuvimos un error con respecto a la escritura de, de las medidas. En realidad no son medias de posición no centrales, sino medidas de posición no centrales. Eh, a lo largo de las clases, nosotros vimos distintos tipos de medidas. Vimos las medidas de tendencia central y vimos las medidas de dispersión y las medidas de posición no centrales, así a simple vista, a grandes rasgos, y las medidas de forma. Vamos a dedicarnos a una medida de posición central que no es muy usada. Ya voy a encender mi cámara, porque creo que estoy sin la cámara. ¿Está? Bueno, vamos a ver una medida que es una medida de posición o de centralización que no es muy usada. En realidad no es muy conocida, pero ofrece bastantes características bastante interesantes para analizar con respecto al lote de datos. La medida se llama MEDA. Yo la voy a mencionar acá. Nosotros, dentro de la medida de tendencia central, vimos la más conocida, que es la media aritmética o promedio. Vimos la media, la mediana, y vimos la moda. Son tres medidas de tendencia central, que lo único que se hace con esas medidas es analizar en realidad los datos que están en el centro de la distribución de datos. Esta MEDA también es un valor de tendencia central, pero a diferencia de las otras medidas que son tan conocidas y que la MEDA por ahí no es tan conocida como las otras, es una medida que me ofrece la concentración de los datos dentro del 50% central. Hay, por supuesto, una forma de poder calcular a esta medida de tendencia central, como se la conoce en muchos lados como MEDA, eh, para datos o para series simples y para datos agrupados. Bueno, la definición establece lo siguiente: es la mediana de los desvíos absolutos con respecto de la mediana de los datos. La MEDA, si bien es un valor numérico, una vez que la obtenemos, lo que hacemos es a la media aritmética sumarle la MEDA y a la media aritmética restarle la media. Entonces vamos a obtener dos valores. Y entre esos dos valores va a estar justamente el 50% central de la distribución. Y entonces, esa MEDA, más allá de que me ofrece un valor, los valores que se obtienen a través de sumar y de restar la MEDA son valores que me permiten determinar dónde está el 50% central y justamente allí es donde se produce la mayor concentración de datos. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de MEDA para series simples. Supongamos el siguiente problema, en que tenemos las notas de 60 alumnos de la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad San Pablo de Tucumán, periodo lectivo 2020. Bueno, allí tenemos el registro de los 60 alumnos, ¿sí? Las notas. Bueno, la variable nosotros sabemos que es una variable, en este caso es una variable discreta, es cuantitativa discreta. Vamos a ver cómo hacemos para calcular la MEDA. Dentro del lote de datos que tenemos en la parte inferior derecha, una vez que tenemos los datos de la forma de serie simple, lo ordenamos de menor a mayor. Entonces, si ustedes observan, dentro del lote de datos, el valor menor en este caso es 1. Nada más que se repite varias veces. Y el máximo valor es 10. Entonces, lo ordenamos de menor a mayor, ya lo tengo ahí ordenado, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, ya están ordenados de menor a mayor, en el cual pueden observar que el 1
se repite 3 veces, entonces hay que colocarlo en la cantidad de veces. Luego aparece el 2, y bueno, dentro del lote de datos aparece varias veces el dato número 2, por lo tanto hay que colocarlo en la cantidad de veces. Entonces, así lo ordenamos de menor a mayor, colocando la cantidad de veces que se repita el dato que estamos analizando y que estamos ordenando. Una vez que hemos ordenado de menor a mayor, bueno, aprovecho, le calculo la mediana, pero en realidad la mediana la calculo porque es un valor que voy a necesitar teniendo en cuenta eh, la fórmula del cálculo de la media. Entonces, la MEDA, a sugerencia, es una medida de tendencia central que voy a tener que calcular primero la medida de tendencia central, como ser la mediana y la media aritmética, y a partir de ahí poder calcular la media. Bueno. Calculamos los desvíos absolutos. Eso que se refiere a los desvíos absolutos tiene que ver que voy a tomar cada uno de los elementos que tenemos acá en el lote de datos, ya de forma ordenada, y le voy a restar justamente, bueno, ya lo voy a colocar a todo, la mediana. Es decir, al primer dato le voy a restar la mediana. Es decir, a 1 le voy a restar 6, que eso es menos 5. Pero estamos calculando los desvíos absolutos. Es decir, los valores absolutos de los desvíos. Entonces, 1 menos 6 es menos 5, el valor absoluto de menos 5 es 5. Ese valor absoluto, yo voy a volver a la diapositiva anterior para que ustedes recuerden. Creo que no la puse a la fórmula en esta diapositiva, pero voy a volver para que ustedes miren y observen la fórmula. Aparece cada uno de los valores de la variable y la mediana a través de una diferencia, pero a la vez también están dentro de las barras de valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que esos desvíos, en estadística, cuando hablamos de desvíos, estamos hablando de una diferencia, son los valores absolutos de esos desvíos, que se dan entre los valores de la variable, los cuales están ordenados de menor a mayor, y los desvíos son entre cada uno de los valores de la variable con la mediana. Entonces, es por eso que dentro de este conjunto de datos que hemos ordenado de menor a mayor, van a obtener siempre valores positivos. Yo ahí ya le calculé todos los valores positivos. A cada uno de los valores de la variable le estamos restando la mediana y obtenemos un valor positivo. Por ejemplo, a 3 le resto 6, voy a obtener menos 3, pero como le calculo el valor absoluto, eso es 3. A 4 le resto 6, vamos a obtener 2 negativo, valor absoluto de menos 2, 2 en todos los casos. A 5 le resto 6, voy a obtener menos 1, valor absoluto de menos 1, bueno, la cantidad de unos que ustedes pueden observar en la pantalla. Para 6, por supuesto, los desvíos que coinciden con 6 son ceros, y después tenemos para 7, para 8, para 9, para 10. Con el cual hemos obtenido este conjunto de datos, y ese conjunto de datos tampoco está ordenado. Eso significa entonces de que vamos a tener que ordenar los datos. Entonces lo vamos a ordenar de menor a mayor. Profesor, Hola, 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 una César. pregunta. ¿me escuchan? Cuando entonces calculamos los desvíos absolutos no da negativos, siempre son positivos. En el primero, por ejemplo, cuando empezamos con, Claro, viste que está 1 menos ordenado de 6. menor a mayor, 1 menos 6 menos 5. Y cuando le calculas el valor absoluto, te lo va a transformar en positivo. Es Ah, decir, que listo, listo. los desvíos absolutos son todos positivos. Ah, listo, listo. Hola César, ¿cómo estás? Hola, ¿me Sí, escuchan? sí, sí, estamos Hola, bien. buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien, acá recién pudiéndome conectar. Disculpen la demora. Está bien, está bien. Bueno, como le decía acá a tus compañeros, nosotros estamos acá haciendo una, un cálculo de una medida de tendencia central diferente a la que vieron en el parcial o que vimos en las clases anteriores, que era las medidas de tendencia central que vimos en las clases anteriores. Hablábamos de media aritmética o promedio, hablábamos de mediana y hablábamos de moda.
Acá estamos viendo el cálculo de la MEDA para series simples. Es otra medida que nos ofrece, en realidad, la concentración de los datos, pero dentro de un 50% central. Me ofrece una información adicional, información que no me la ofrece la media aritmética, ni que me la ofrece la mediana, ni que me la ofrece la moda. Por supuesto que estamos hablando acá para series simples, para datos no agrupados. Yo voy a continuar la clase, después nos quedamos conectados con ustedes dos y les comento de lo que se trataba, ¿sí? Así continuamos y la terminamos esta parte. Dale. Bueno, entonces, una vez que hemos calculado los desvíos absolutos que aparecen acá dentro de este conjunto de datos, ahora tengo que hacer el mismo trabajo esto de ordenarlo de menor a mayor, ¿sí? Entonces tengo acá este conjunto de datos y lo vamos a ordenar, así como lo hacemos como en el apartado anterior o como lo hacemos en la mediana. Cada vez que tengo serie simple, lo ordenamos de menor a mayor, vamos a hacer lo mismo. En esa ordenación no va a importar acá. Tenemos ordenados el conjunto de datos de menor a mayor, ¿sí? Que estos corresponden a los desvíos absolutos. Yo lo he marcado justamente con color donde se ubican los dos valores centrales, porque estamos hablando de 60 datos. No sé si recuerdan, estamos hablando de 60 datos, por lo tanto, los desvíos son 60 datos. Ordenados de menor a mayor siguen siendo 60 datos, y cuando le vamos a calcular la mediana, o a ubicar dónde está el valor central, nos damos con que no hay un único valor central, sino que hay un par de valores centrales. Ese par de valores centrales yo lo marqué acá con color rojo. Tenemos la suerte que coincide, pero cuando no coincide, lo que se hace es hacer el promedio entre ellos dos, es decir, sumarlo entre ellos dos y dividirlo en dos. Bueno, entonces acá está ubicado justamente la posición del valor de la MEDA, justamente en el valor central de los desvíos absolutos, todos ordenados de menor a mayor. Hay una pregunta, Javier. Entonces sería la mediana de los valores de los desvíos. Exactamente, sería la mediana de los desvíos absolutos. Y la mediana de los desvíos absolutos es lo que nosotros le llamamos MEDA. Esa MEDA, acá está marcada, nosotros le pusimos 2, que son los valores que están ahí con color rojo. A esa MEDA lo que hacemos es, tomamos la media aritmética del problema que estamos analizando y le sumamos la MEDA. Y a la misma media aritmética le restamos la MEDA. Acá la media aritmética que habíamos calculado, a ver si la tengo acá yo. Bueno, yo la había calculado acá. La media aritmética del problema que habíamos analizado era 5.57. Entonces a 5.57 le sumamos 2, el cual obtenemos 7.57. Y le restamos 2, en el cual obtenemos 3.57. Obtenemos dos valores. Esos dos valores son justamente el 50% central del lote de datos. Nosotros tenemos un lote de datos, estaban todos desparramados, lo ordenamos de menor a mayor, calculamos los desvíos absolutos, ubicamos la posición de la MEDA, le calculo la media aritmética, que es lo que les decía al principio. Esta es una medida de tendencia central que no podemos calcularla si no tengo la media aritmética y si no tengo la mediana. Entonces, una vez que tengo esa, tanto la media aritmética como la mediana, recién estoy en condiciones de calcular la MEDA. Y lo que me ofrece esos valores, 3.57 y 7.57, es la siguiente interpretación. Ahí tengo el valor de la media aritmética que ya estaba calculado. Ahí tenemos la interpretación. Entonces, la interpretación al problema es que el 50% central de las notas de los alumnos de la carrera de Ciencias Económicas está entre 3.57 y 7.57. Y justamente ahí, en ese intervalo, porque en realidad es un intervalo, van a ver que al sumarle y al restarle un valor, que en este caso es la MEDA,
lo que hacemos es abrir un intervalo dentro de ese lote de datos y al tener ubicado dónde está la mediana, porque son desvíos con respecto a la mediana, y también usamos la media aritmética. Entonces me da justamente el 50% central. No se olviden ustedes que cuando observamos las clases anteriores, yo les decía de que la media aritmética es su promedio y que la mediana es justamente el valor central de la distribución y que la media aritmética y la mediana eran dos valores numéricos que estaban muy cercanos, que era una manera de corroborar que si lo que estábamos haciendo era correcto o no. A veces la mediana se escapaba con respecto, a veces la media aritmética se escapaba con respecto a la mediana, porque eso dependía de que había algunos valores aislados y que eso se los podía despreciar, siempre y cuando sea uno o dos valores aislados. Pero cuando está muy cercano, eso significa entonces que no hay tanta variabilidad entre esos datos y hay una fuerte tendencia central. Y cuando sucede eso, cada vez que nosotros le calculamos la MEDA, podemos calcular un intervalo que va a representar el 50% central, ¿sí?, en el cual va a estar contenida la mediana y la MEDA. Y es donde se produce la mayor concentración de datos. Bueno, eso es para datos Simples. simples. Ahora la pregunta sería, sí, ¿me estaba por preguntar algo? Sí, sí. Se nota. La pregunta sería, ¿tiene algún nombre en especial? Es decir, cuando digo intervalo y digo, ¿puedo decir intervalo medal o simplemente digo, es el intervalo que está definido a partir de la media aritmética y la MEDA? Ese intervalo se conoce como intervalo del 50% central. Ah, bien. ¿Sí? Perfecto. Sí. Javier, disculpa, ¿ese intervalo es cerrado o abierto? O sea, ¿incluye los límites externos o no? No, es abierto, es abierto, Abierto. es Sí. abierto. Sí, es más, por ahí ustedes, el hecho de que cuando calculen, dependiendo los valores que estén dentro de la distribución de datos, se permite el redondeo, ¿sí? Siempre a 2 cifras aproximadamente. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo hacemos cuando tenemos datos agrupados? Yo ahí les puse un problemita, que creo que lo habíamos visto en una de las clases anteriores, ya está armada el cuadro de distribución de frecuencias. La única diferencia que hay con respecto a la anterior es que acá yo tengo intervalos, ya no tengo valores de las variables. Entonces están agrupados, y están agrupados de acuerdo a las frecuencias, y bueno, seguramente acá se aplicó la ley de Sturge para armar los intervalos. Entonces, ¿cómo hago para calcular? Porque no hay una expresión que permita calcular para datos agrupados. Vieron que cuando trabajamos con mediana, a la mediana la ordenamos para datos simples y ubicamos el valor central. Pero cuando trabajamos como datos agrupados, ya hay una fórmula que me permite ubicar dónde está la mediana. Bueno, para datos agrupados no tenemos una fórmula para el cálculo de la MEDA. Lo que se hace es justamente calcular las marcas de clase de cada intervalo. Una vez que hemos calculado las marcas de clase, que las tenemos acá, ¿sí?, yo ahí lo puse con MC, hacemos ese mismo trabajo, así como hicimos con los valores de la variable, pero se lo hace con las marcas de clase. Una pregunta, profesor. Sí. En el cuadro ese, ¿por qué hace falta sacar la frecuencia acumulada relativa? Para el ¿O cálculo podemos de la obviar MEDA, ¿me eso? decís? Para el ¿Cómo? cálculo de la MEDA. No sé, en el cuadro, por ejemplo, yo no lo hice la de frecuencia No, acumulada relativa porque ya tengo varios datos, ¿no es normal. necesario? Cuando haces el cuadro de distribución de frecuencia, el cuadro completo va con las marcas de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa correspondiente a la absoluta, la frecuencia porcentual relativa a la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, y la frecuencia relativa acumulada también tiene que ir en el cuadro cuando se hace un estudio completo del cuadro. Y este que tenemos acá es la frecuencia porcentual relativa acumulada.
¿sí? Porque acá, Porque yo le hice porcentual con frecuencia relativa. claro, y hay porcentual Pero, con ¿para qué, frecuencia por acumulada. ejemplo, en el estudio de la frecuencia acumulada relativa, en qué caso lo usamos? O sea, si tenemos otro dato, ¿por qué tenemos que exponer ese dato, por ejemplo? ¿Para qué sirve? Ah, ¿para qué sirve? Me preguntas. Sí, lo que pasa es que la frecuencia relativa es la que te lleva a la frecuencia porcentual porque en realidad vos lo que haces después es multiplicar por el 100%, Sí, y vas a la observar. porcentual, entonces, ¿para qué? Si ya tengo el porcentaje de la frecuencia Pasa relativa, que, no la a ver, acumulada. sí, acá dice, el Servicio Meteorológico registró en la capital de San Luis durante 24 días del mes de julio de 2004 las temperaturas mínimas diarias. Supongamos que acá tenemos las temperaturas mínimas. ¿Cuánto es el porcentaje, ¿sí?, de las temperaturas que... ¿Cuál es el porcentaje de temperaturas debajo de 4 grados centígrados? Entonces me voy por acá hasta las frecuencias relativas porcentual y veo que es del 46%. Como máximo hasta el 46% o por debajo del 46%. Claro, pero tengo el 21% que ahí me está diciendo en la Claro, pero frecuencia. este es el 21%, pero de la frecuencia relativa absoluta. ¿Y Y para qué acá quiero saber el porcentaje acumulado? O sea, si ya de la, tengo la frecuencia acumulada, por ejemplo, ahí. claro, lo que pasa es que acá esta es una frecuencia porcentual con respecto a lo que voy a decir. Bueno, no va a superar hasta acá. Hasta este punto es el 46%. Hasta acá es el 84%. Y todo está debajo del 100%. La acumulada te brinda decir, bueno, a ver, quiero saber eh, cuáles son los porcentajes de las temperaturas que a lo sumo pueden llegar hasta 6 grados centígrados. Entonces, ahí estoy sumando las frecuencias. Entonces, acá de 25% entre 0 y 2, pero ya desde 2 hasta 4 es la suma de las frecuencias absolutas anteriores, dividido en el total, multiplicado por 100, eso viene a ser el 46%. O hasta 6 grados o menos. Entonces estamos hablando de que hasta el 84% o el 84% de las temperaturas registradas llegan desde 0 grados hasta 6 grados centígrados. Entonces, las acumuladas te Claro, brindan eso. claro, es como que la acumulada, la otra es, no sería acumulada. Entonces, para tener un porcentaje, claro, yo la entiendo ahora. Lo que pasa es que acá en la acumulada te da un porcentaje, no tan solo de la variable que tengo acá o de la unidad de observación que tengo acá en este intervalo, sino de todas las anteriores, por eso es acumulada. En cambio, acá tengo un porcentaje solamente en este intervalo. Claro, claro, eso ya lo entendí, por eso ahí ahora le entiendo la diferencia. Por eso es una frecuencia porcentual acumulada y el otro es una frecuencia porcentual absoluta. Bueno, ¿qué teníamos? No, yo iba a hacer una pregunta, o sea, Ah, solamente para acá en la MEDA para los datos agrupados, trabajamos solamente con la marca de clase y después para determinar el intervalo lo usamos la media usada para datos agrupados, ¿no es cierto? sí, pero ya vuelvo un poquito, Miguel, porque hay una Sí, parte que yo no les perfecto, expliqué a vos y a César, perfecto. ¿sí? Por eso ahí deben tener algunas ciertas cuestiones. Bueno, lo que les voy a pedir a ustedes, como para que sea un poquito más práctico, yo recién hice el trabajo del cálculo de la MEDA para series simples. Ahora, para el cálculo para MEDA, datos agrupados, es exactamente el mismo, nada más que en vez de trabajar con los intervalos, que no se puede trabajar con intervalos, trabajamos con las marcas de clase en lugar de los valores de la variable. ¿Sí? Así que eso se lo dejo como actividad a, a Lucía y a Tomás para que lo vayan calculando. Yo vuelvo, retrocedo un poquito para explicarle a César y a Miguel, así lo puedan trabajar también ellos. Acá está. Bueno, vuelvo con ustedes,
César y Miguel. Dale. Bueno, como le decía al principio, la MEDA es una medida poco conocida, pero se utiliza bastante. Es más, si ustedes tienen la oportunidad por ahí de buscarla, no la van a encontrar como, no es tan famosa como la media aritmética, como la moda. Ustedes la colocan en Google y van a encontrar millones de apuntes, millones de videos con respecto a la MEDA. Es una medida bastante particular, pero que me ofrece bastante información. El único defecto o desventaja que podemos decir con respecto a la MEDA es que necesito la mediana y necesito la media aritmética. ¿Sí? Y además, esta MEDA me permite sacar el 50% o el intervalo que corresponde al 50% central. Bueno, la MEDA se define también como los desvíos absolutos. Cuando hablamos en estadística se habla y se dice de desvíos. Los desvíos siempre son diferencias de la variable con respecto a alguna medida. En este caso, con respecto a la mediana. Cuando vimos medidas de dispersión, ahí también se hablaba de desvíos, como por ejemplo en la desviación estándar o desviación típica. Ahí también lo que hacemos es a cada una de las medidas de los valores de la variable, le restábamos la media aritmética, lo elevamos al cuadrado, bueno, después hacíamos todo. Esos desvíos hacen referencia a una diferencia que hay de la variable con respecto a alguna medida. Normalmente siempre lo que se utiliza como desvío es la media aritmética o la mediana. En este caso lo hacemos con la mediana. Y además, no sé si se llega a ver, pero dentro de esta expresión están entre medio de las barras de valor absoluto. Hay dos barras verticales. Y Sí, encerradas entre llaves. Eso de que está encerrada entre llaves significa de que es un conjunto de datos y ese conjunto de datos debe ir ordenado. Bueno, después hacemos eso de la media aritmética, sumarle el valor de la MEDA y restarle el valor de la MEDA y obtenemos ese intervalo que representa el 50% central, o el intervalo del 50% central. Yo acá les puse un ejemplo a los compañeros donde decía las notas de 60 alumnos de la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad de San Pablo, periodo lectivo 2020. Bueno, acá tenemos las notas de 60 alumnos. ¿Sí? Sabemos que vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo. En este caso registro que está el 1 como valor mínimo y observo que está el 10 como valor máximo. Bueno, ya suponiendo que hacemos todo el cuadro de distribución de frecuencia o solamente se pide calcular la MEDA, no es necesario hacerlo el cuadro de distribución de frecuencia. Vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, todos estos datos que yo lo puse en la parte inferior derecha, que es el conjunto de datos, lo vamos a ordenar de menor a mayor, de la misma manera que lo hacíamos con respecto a la mediana. Lo ordenamos, ahí lo tenemos ordenado. Yo le calculé ahí la mediana, ¿sí? Que es el número 6, y después calculamos los desvíos absolutos. ¿Cuáles son los desvíos absolutos? Voy a tomar el primer valor 1 y le voy a restar 6, que eso es menos 5. Pero como le calculamos el valor absoluto, lo convertimos en positivo. 5. Y ahí vamos a obtener todos los desvíos absolutos. Y eso es lo que discutíamos recién, de que el compañero me preguntaba, ¿todos son positivos? Sí, todos son positivos porque no importa la diferencia. Si bien acá hacemos 2 menos 6, eso va a ser menos 4, pero el menos 4 va a ser positivo debido a que está afectado a las barras de valor absoluto. Y así vamos a obtener todos los valores o todos los desvíos absolutos. Pero a la vez ya me aparecen todos desparramados, como ustedes lo ven, ya no están ordenados de menor a mayor. Entonces, esa ordenación de menor a mayor la tengo que volver a hacer. Ordenamos de menor a mayor, que es lo que hacemos acá, ubicando a 0. Van a ver que lo tenemos que colocar la cantidad de veces que estén. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Yo lo he marcado con rojo al valor de la posición en el cual está ubicado el valor de la media. Como eran 60 datos, hay dos valores centrales,
coinciden, así que si no coinciden, ustedes saben que hay que sacar el promedio. Eso siempre que cada vez que tengan dos valores, sacan el promedio, ¿sí? Que es el mejor valor que se puede ajustar cuando hay una cantidad par de datos. Y la MEDA es justamente ese valor 2. Bueno, acá le vuelvo a repetir, necesito sí o sí de la ayuda de la media aritmética. O sea que a la media aritmética le voy a sumar 2 y a la media aritmética le voy a restar 2. Que yo lo había calculado por acá, está 5.57. Cuando lo sacamos, obtenemos 7.57 y 3.57, en donde la interpretación justamente sería que el 50% central de las notas de los alumnos de la carrera de Ciencias Económicas está entre 3.57 y 7.57. Entonces, ese es el papel central de la MEDA. No tan solo calcularlo, sino lo que me da es el 50% central, y justamente el 50% central, a ver si observen, bueno, yo no lo puse acá. Vieron que la media aritmética me da 5.57. Está dentro de ese intervalo. Y la mediana, que era 6, también está dentro de ese intervalo. Siempre controlen de que ese 50% central seguro lo tiene que incluir a la mediana y a la MEDA. Bueno, y este era el cuadrito que se lo había presentado recién, y la actividad de ustedes ahora es calcular la MEDA e interpretar el resultado. De la misma manera, si ustedes quieren, yo les vuelvo la diapositiva, a ver, yo no sé si les puse la foto. No, esto ya es otra cosa. Ya se las pongo a la formulita acá al costado, por ahí si la necesitan. Ahí tenemos. Bueno, ahí yo se les puse la formulita. Lo único que van a tener que hacer ahora, en este caso la actividad, es calcular para medidas de tendencia, para medidas de datos agrupados. Cada una de las marcas de clase le van a tener que restar la media, van a tener que ir restando la mediana, pero para eso yo no le calculé, bueno, ya se los voy a dar. Ustedes van a tener que ordenarlo de menor a mayor. Ya les voy a dar el valor de la mediana. No, van a tener que calcular el valor de la mediana y van a tener que calcular la media aritmética para eso. Así que les doy unos minutitos para que ustedes lo calculen. Es por eso que les decía al principio que el hecho de calcular la MEDA me obliga a que antes lo voy a tener que calcular la media aritmética y voy a tener que calcular la MEDA. Y después corroboro que esos valores estén dentro de ese intervalo del 50% central.
¿Se calcula con la frecuencia absoluta o con la MC? La MEDA se calcula con las marcas de clase. Ah, estaba haciendo al revés. Puede ser que estén entre 0,5 y 11,5 Entre 0,5. y 11,5. ¿Le calculaste la media aritmética, La César? media aritmética me da 6. Ah, no, he sumado la frecuencia absoluta con la media aritmética. Ah, que ver. Ah, No. me parecía porque te estaba dando un valor medio extraño. Sí, sí, sí. Con una he sumado la marca de clase, con la otra. Ah, claro, has usado la frecuencia.
Visualmente me dice que tiene que estar entre 2 y 6, porque ahí coinciden los... Además tiene 3 y 5, 8, o sea, están justo de los 16, hay 8 que están en ese... Visualmente, así viéndolo, yo lo veo simple, me tiene que decir que entre 2 y 6 está el 50% central, y Sí. coincide con los números. Ahora, haciendo los cálculos no me da nada, así me da entre 4 y 12, no sé dónde me estoy pifiando. Porque yo saco el promedio del MC, me da 4. Y la mediana también es 4, porque coincide, digamos. Para, ustedes no están sacando la mediana, el promedio te da 3, te da 4. Porque 1 más 3 más 5 más 7, 16 dividido en 4, 4. No, lo que pasa es que acá es 1, es para dato agrupado, tenés que calcular el promedio, Ah, porque acá tenemos intervalos. Y la mediana también tenés que calcularla para datos agrupados. O sea, yo sé que si no hubiera sido datos agrupados, está perfecto tu cálculo. El problema claro. es que este es datos agrupados, entonces por eso hay que calcular la mediana para datos agrupados y bueno, yo le he calculado acá la mediana si ustedes ya se ahorran trabajo. O les dejo como la consigna para que ustedes después la calculen. ¿Sí? No, no, no Sí, vamos a ver. claro. Pero en realidad acá lo que faltaría es que a cada una de las marcas de clase le van a tener que restar la mediana, pero la mediana hay que calcularla para datos agrupados porque estamos trabajando con datos agrupados. Y Claro. la media aritmética, que después para que ustedes armen el 50% central, también la tienen que calcular para datos agrupados porque estamos trabajando con datos agrupados. Y ahí sí va a salir el 50% central. La media aritmética, tenemos que sumar, o sea, sería multiplicar la marca de clase con la, Con la eh, respectiva frecuencia absoluta claro, y sumar todo el resultado y después dividirlo en el total. por el total de coso y no da la media, ¿puede ser? Exactamente. Y sería el límite inferior, hay una formulita, puede ser aplicando eso, no da la Ah, mediana. para la mediana sí, para la mediana me está hablando ya. Claro. Sí, Ah, sí, sí, entonces sí, aplicando esa sí, formulita no da. Ah, listo, listo. sí, sí, así Perfecto. es. Bueno, se los dejo para que después ustedes continúen. Sí, sí, porque Lo importante es que hayan, yo sé que el cálculo de la mediana y de la media aritmética no van a tener inconvenientes, pero se entendió cómo se calcula la meda, sí, sí, O porque sea, ahí tenemos que la media aritmética, sí, sumarla a la meda, o sea, y ya sacamos el resultado de la meda. claro, va a sacar un extremo, con la suma va a sacar el extremo superior y con la resta va a sacar el Ah, extremo listo, inferior. perfecto. Estamos. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Estoy con dos dispositivos, tengo nuevamente problemas con esa computadora, pero ya pienso que lo vamos a solucionar. Bueno, después algo que más que quería con respecto a las posiciones, la que nosotros acabamos de señalar era una medida de centralización o como nosotros llamamos, medida de tendencia central, y la que vamos a analizar ahora un poquito con más profundidad son los cuartiles, que es una clasificación especial de los cuantiles. El cuartil, como se los dije en clases anteriores, divide al lote de datos en 4 partes, son 3 cuartiles,
que dividen en un primer 25%, un segundo 25%, un tercer 25% y en un cuarto 25%. Normalmente se lo denota con la letra Q y como subíndice señala el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Acá hay un histograma graficado en donde se marcan por ahí dónde están ubicados los cuartiles. Yo acá tiene marcado con líneas de trazo el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. El tercer cuartil es el segundo cuartil tiene la propiedad de coincidir con la mediana. Por eso el cuartil 3 es el cuartil 2, perdón, es el que divide al lote de datos en dos 50% de la misma manera como lo hace la mediana. Fórmulas para calcular cuartiles. La fórmula para calcular cuartiles correspondiente para datos agrupados es, primero que nada, tengo que ubicar qué es lo que representa cada uno de los parámetros que tenemos ubicados acá. K, se los dije al principio, representa el cuartil que nosotros queremos calcular. Si K vale 1, sería el cuartil 1. Si K vale 2, sería el cuartil 2. Y si K vale 3, sería el cuartil 3. Luego, lo que tenemos acá coinciden, ya se van a dar cuenta que es muy parecida a la fórmula de la mediana, en donde acá coincide con el límite inferior del intervalo en el cual esté ubicado el cuartil. Ya vamos a ver cómo le calculamos la posición. A representa la amplitud del intervalo. Y luego acá tenemos 25% por n y por k. Bueno, el 25% sería 25 sobre 100 multiplicado por n, que es la cantidad total de la muestra, y k representa el valor del cuartil. Es decir, si estoy calculando el cuartil 1, k vale 1. Si estoy calculando el cuartil 2, k vale 2. Menos f grande. Cuando aparece f grande en la nomenclatura de las fórmulas, normalmente siempre se hace referencia a las frecuencias acumuladas. Y abajo aparece f chica. Y cuando aparece f chica se hace referencia a las frecuencias absolutas. Una forma de distinguir los dos tipos de frecuencias que a veces se suele confundir. Pero nada más que acá dice f grande y como subíndice tiene i menos 1. Eso significa que es la frecuencia acumulada anterior a donde está ubicada la posición del primer cuartil. Muy parecida la fórmula con respecto a la mediana. Les vuelvo a reiterar que cuando con la mediana también acá tenemos el número total de datos menos la frecuencia acumulada anterior en donde está ubicado el intervalo que contenía la mediana. Bueno, acá pasa lo mismo. La ubicación del cuartil me va a indicar en qué parte del qué intervalo voy a tomar dentro del cuadro de distribución de frecuencias, y la f que tiene como subíndice i-1 significa la frecuencia acumulada anterior a la ubicación del cuartil en el intervalo. Y f chica sub i es la frecuencia absoluta, pero que está ubicada en la misma línea que el intervalo que contiene o donde está ubicado el primer cuartil. Hay una analogía tremenda entre lo que es la fórmula para calcular cuartiles y la fórmula para calcular una mediana para datos agrupados, ¿no? Bueno, ya creo que se los dije, es la amplitud del intervalo. Vamos a ver un ejemplo. Allí tenemos un cuadro de distribución de frecuencias para datos agrupados. Allí está calculado, justamente están colocados el límite inferior y el límite superior de un intervalo. Está la frecuencia absoluta marcada con f chica. Debajo está el total, y decir que tenemos una muestra de 50. F grande, que son las frecuencias acumuladas. Y h chica significa la frecuencia porcentual absoluta. Y H grande significa la frecuencia porcentual acumulada. Vamos a calcular, por ejemplo, vamos a calcular el cuartil 3. Primer paso, localizar en cuál de los intervalos de clase se encuentra el cuartil. Y el paso 2, aplicando la fórmula, podemos concluir y después
podemos hacer una inferencia en base a los valores obtenidos. La fórmula. La fórmula que nosotros vamos a utilizar para la posición, estoy hablando acá de la posición, donde vamos a tener 3 cuartiles, justamente el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Para ubicar el cuartil 1, lo que se hace es, al número total de la muestra, se le suma 1 y lo divide en 4. Para calcular el número total, perdón, para ubicar la posición del cuartil 2, al número total de la muestra, le sumo 1, lo multiplico por 2 o lo divido en 4. O dicho de otra manera, le sumo 1 y lo divido en 2. Y al cuartil 3, al número total de la muestra, le sumo 1, lo multiplico por 3 y lo divido por 4. ¿Sí? Vean que el cuartil 2 se hace referencia que equivale al 50% y eso se debe a que es igual a la mediana. Ahí yo les puse nuevamente la fórmula. Vamos a calcular la posición del cuartil 3. La posición del cuartil 3 vamos a utilizar esta formulita, que es la que vimos mencionada en la diapositiva anterior, que era 3 por n más 1 sobre 4. Bueno, como n creo que era 50. A ver. Ya vemos. Sí, n era 50. El tamaño de la muestra era 50, entonces acá sería 50 más 1 multiplicado por 3 dividido en 4, eso me da de 38.25. Entonces voy a tener que ir justamente a la diapositiva en donde está el cuadro de distribución de frecuencia, 38.25. ¿Y dónde lo voy a buscar? Voy a observar dónde está la columna de las frecuencias acumuladas. Está acá, F grande. Esta es la columna de la frecuencia acumulada. Entonces veo que acá es 13, 24, 33. 33 o no. ¿Cómo? En el 33 sería, porque no sería menos 1. Ya, la frecuencia, claro, lo que pasa es que no tiene que superar. Era 38.24, ¿era así en la posición? Sí. Bueno, 38.24 ya se ve superado por 40. Entonces acá el valor que corresponde al... No, perdón. 40 todavía no lo supera. 40 es el primer valor que lo supera. Quiere decir que acá está el intervalo que contiene al cuartil 3, que sería en la fila 4. ¿Sí? Es el valor más cercano que supere a la posición del cuartil, que es 38.24. 33 es menor que 38.24, 40 ya es mayor y es el más cercano. 46 también es mayor y 50 también, pero el más cercano es 40. Y ahí observo cuál es el intervalo que contiene el tercer cuartil, que viene a ser la fila 4. ¿Cuál es el límite inferior? 21. Entonces vamos a... Entonces el límite inferior del intervalo que contiene el cuartil es 21. Más. Claro, pero no es, profesor, una pregunta. No es que nos da cerca, claro, en el 40, pero se resta una posición menos, por dice menos 1, entonces no sería el 33. ¿Cuál menos 1? Hay una formulita que dice del cuartil, que dice la frecuencia acumulada, dice, Ah, no, ya sé con qué estás confundido. claro, es eso. Vos me decías acá. Claro, cuando nos da la posición, no significa, bueno, está en 38, 25, sería 40, entonces sería menos 1, entonces tendría que ser 33 en la tablita, ¿o no? Ah, sí, pero cuando la coloque acá en la fórmula, acá abajo. A ver, la posición es 38.25, es el valor que me indica la posición. ¿Sí? El que vos me decís, ese menos 1, ese I menos 1, corresponde a la frecuencia acumulada una vez que ya he ubicado la posición donde está ubicado el cuartil. O sea, que sería la que usted dijo, el 40 puede ser. Claro. Y una vez que está ubicada, entonces menos 1 significa que bajo una... Una frecuencia acumulada. Claro, y ahí anoto 33.
Claro, que es el que vos estás Listo. viendo acá. Bueno, entonces, vuelvo. El límite inferior era el que correspondía al cuadro que era 21, que si no mal recuerdo era la fila 4, más. Yo a la amplitud la puse al final, como es conmutativo, estamos trabajando con números, no hay problema por eso. Puse el 25%. Ustedes ya saben que el 25% es 25 sobre 100, o 0.25, como ustedes prefieren. Multiplicado por n. N es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra era 50. Y K representa el valor del cuartil que estoy calculando, que en este caso es el cuartil 3, sería por 3. Entonces se hacen 0,25 por 50 y por 3, y a la vez le tengo que restar 33. ¿Pero de dónde sale ese 33? Es la frecuencia acumulada anterior a donde está ubicado el cuartil que contiene, el intervalo que contiene el tercer cuartil. Y vamos a ver ahí. Volvemos. Ustedes habrán recordado que recién lo habíamos ubicado, la posición del tercer cuartil en este intervalo, en donde el límite inferior era el 21, y acá está lo que dice Tomás, que la fórmula dice frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior a este intervalo que contiene el tercer cuartil es 33. Y ese es el 33 que aparece en la fórmula. Ese es el 33 que aparece acá, que es el F grande anterior, que es la frecuencia acumulada anterior al intervalo que contiene el tercer cuartil. Y debajo, F sub i, que es la frecuencia absoluta. Entonces, ahí me tengo que ubicar dónde está posicionado el tercer cuartil o dónde está el intervalo que contiene el tercer cuartil y observar cuál es su frecuencia absoluta. Vamos a ver. Dijimos que el intervalo que contiene el tercer cuartil era el que estaba en la fila 4, este que tiene el límite inferior 21. Y necesito su respectiva frecuencia absoluta, 7. Entonces tiene que ser sobre 7. Bueno, y ahí tenemos sobre 7 multiplicado por 3, en donde 3 es justamente la amplitud del intervalo. Cuando hacemos todo ese cálculo, lo que obtenemos es 22.93. Y ese es el valor del tercer cuartil. Ahora, si volvemos para acá, estamos acá, justamente en este intervalo. ¿Qué quiere decir entonces? Que nuestro 25%, pero no era 23 puntos o 22. 22 puntos, a ver, ya me olvidé el valor. Ya no noto acá. 22, el cuartil 3 es 22.93. Casi 23. Y ahora volvemos, si hacemos una interpretación. El cuartil 3 es 22.93. Quiere decir, bueno, de hecho está ubicado acá en este intervalo, que está en la línea, en el renglón 4, y corresponde que todo lo anterior al cuartil 3 es el 75%, y todo lo posterior al cuartil 3 es el 25%. Quiere decir que ese cuartil 3, si tengo el lote de datos, todo lo que es anterior al cuartil es el primer 75% y lo posterior es el último 25%. Es decir, se pueden hacer diferentes tipos de interpretaciones ubicando dónde está el tercer cuartil. Y si ustedes observan, acá en la frecuencia porcentual acumulada, recién les dije de que está ubicado más o menos que desde el valor 22.93 en adelante está el 25% restante, y desde los valores anteriores a 22.93 es el 75%. No es exactamente lo mismo que el de la acumulada, pero está bastante cercano. Y es otra medida que nos permite indicar la medida de posición con mayor precisión que los porcentajes que me brindan dentro de la frecuencia acumulada. Bueno,
Ahora sí, voy a sacar esto de la grabación.